Buenas noches a todos y a todas. Esta es Radio Farabundo Martí Internacional. Esta noche vamos a tener una entrevista muy especial, muy interesante. Una entrevista que nos va a permitir visualizar qué es lo que significa la dolarización. Tenemos aquí a nosotros a César Villalona, que dentro de unos minutos va a entrar. Y mientras tanto vamos a tratar de enlazarnos acá con para poder hacer un poquito de tiempo con unos vamos a ver si de alguna manera nosotros podemos hacer un poquito de tiempo aquí con ustedes mientras le damos un tantito más a César Villalona. Como les decía, nosotros vamos a tener... Hola, Francisco. Noche. Hola, ya está aquí César. ¿Qué tal, César? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Regresando de ahí de una actividad en Tehutepeque. ¿Todo bien? Sí. ¿No me ves en pantalla? ¿Cómo? ¿Me ves en pantalla? Sí, te puedo ver. Ok. Sí. Pues habíamos quedado pendiente con el tema de la dolarización. El tema que, pues, en donde nosotros podemos encontrar esta noche, César nos va a dar las causas reales de la dolarización y nosotros vamos a tratar de poner al descubierto todas las mentiras de la derecha que utilizó para implantar esta moneda y deshacerse de la nuestra. Aunque es una ley bimonetaria, es decir, que todavía supuestamente el colón debe de estar circulando, pero lo hicieron desaparecer. Así es que adelante, César. ¿Cuáles fueron las causas reales de la dolarización en nuestro país a 20 años de que se implantó en una madrugada? Adelante. Gracias, Francisco. Bueno, mira, la dolarización tuvo un propósito fundamental. Dos propósitos, pero hay uno más importante que otro. Y no tiene nada que ver con lo que dice la ley de integración monetaria. El propósito era resolver un problema al interior de los grupos empresariales del país poderosos, sobre todo entre el grupo exportador, las empresas que se dedican a vender en el exterior, y los sectores importadores y banqueros, los que compran en el exterior y traen para el país, y los dueños de los bancos. Y segundo era poder desestabilizar a un gobierno de izquierda en caso de que llegara e intentara aplicar una política de transformación estructural. Ahí las dos razones son políticas, porque la primera tiene que ver con resolver un problema político alrededor del tipo de cambio, obviamente para favorecer a un sector económico, pero una decisión política. Y lo segundo era ante la eventualidad de una victoria del frente, que ya la veían venir y que llegó. Si el frente intentaba formaciones muy profundas,
ellos podían hacer una fuga de dólares para tratar de desestabilizarlo. El Frente hizo transformaciones importantes, pero no tuvo la correlación suficiente como para ir más a fondo, y ellos toleraron la situación. Eso no quiere decir que necesariamente lo iban a lograr. Un Frente con 43 diputados y diputadas hubiera hecho muchísimos cambios en este país y le hubiera impedido también salirse con la suya. Pero bien, quiero comenzar por la primera causa. Pero antes de eso debo decir lo siguiente. La dolarización se hizo con trampa. ¿En qué sentido? Que le hicieron creer al país que iban a circular dos monedas, el dólar y el colón. Incluso la ley de integración monetaria, que es la que le abre paso a la dolarización, nosotros le llamamos dolarización, pero la ley se llama integración monetaria, llega a decir en una parte que nosotros podemos exigir salario hasta en euro, hasta en marco alemán, en dólar y en colón. Llegaron a ese extremo. Pero ellos sabían que el colón no podía circular. Y esto yo quiero explicarlo primero, antes de la causa. ¿Cómo fue que se hizo este asunto? No pueden haber dos monedas en la economía. Aunque la ley diga integración monetaria, el colón no puede circular. Está prohibido por ley. Por lo siguiente, la ley de integración monetaria le prohibió, modificó la ley orgánica del Banco Central. El Banco Central tiene una ley orgánica, como la tiene la CIGE, como la tiene cualquier institución autónoma. Y esa ley orgánica fue modificada por la ley de integración monetaria. ¿En qué sentido se cambió? En el sentido de que se le prohibió al Banco Central emitir moneda. Es decir, el Banco Central tiene prohibido emitir moneda. Es decir, emitir colones, porque el dólar no es una moneda salvadoreña. El dólar no es una moneda del Banco Central, sino que entra al país por remesa, por exportación. El Banco Central manejaba una moneda que era el colón, y era el que tenía la autoridad para emitirla. Está prohibido la emisión. Por lo tanto, el colón que entró al Banco Central no puede salir. Para que salga, tiene que modificarse la ley de integración monetaria y la ley orgánica del Banco Central, en el sentido de darle facultad de emisión. Entonces, mientras le decían al país que iban a haber dos monedas, sabían que por ley los colones que entraban no podían salir. Y como no pueden salir, porque el Banco Central tiene prohibido emitir, al cabo de un tiempo en el país solo iba a haber dólares, como ocurrió. Ok, entonces, la ley estableció que todos los bancos tenían que pasarle al Banco Central los colones. Y el Banco Central le iba a dar dólares que tenía en su reserva a un valor de 8.5, $1 por cada 8.75 colones. ¿Por qué se hizo así? Porque todos los colones, en cualquier país del mundo, la moneda nacional circula por los bancos. Entonces todos los colones circulan por los bancos. Si una persona trabaja en una empresa, le pagan con un cheque de un banco. Si uno compra en un almacén, el almacén deposita ese dinero en un banco y a sus empleados le paga con un cheque del banco. Entonces, cuando se quiere eliminar una moneda, dolarizar, lo que se hace es que se le dice a los bancos, todas las monedas que entren ahí, los colones en este caso, mándenlo para el Banco Central. Es obligatorio, tiene que pasarlo. Y el Banco Central le da el equivalente, en este caso, en el caso del colón, a 8.75 por uno. Cada vez que mandaban 8 colones con 75 centavos, el Banco Central le mandaba $1. Lo hicieron gradual, se llevó un año, fue el 2001 y parte del 2. ¿Por qué los bancos comerciales no podían mandar de inmediato todos los colones? Se iban a quedar sin dinero. Entonces lo van mandando gradualmente, mientras las empresas hacen pagos, cobran cheques, etc. Pero completada la entrega de colones al Banco Central y la salida de dólares a la calle, se lo dan a los bancos y los bancos se lo dan a las empresas. Completado el proceso, los colones quedan prohibidos de salir. Los colones están en el Banco Central.
Óscar Cabrera, que fue presidente del Banco Central, me comentó que sí están en el Banco Central. Parece que hay una parte que nunca llegó, se quedó, alguien, no se sabe. Se habla de 30 millones de colones, que serían poco menos de 4 millones de dólares. Pero ese dinero está ahí, impedido de salir. Y por eso nos dolarizamos. Entonces Paco Flores le mintió al país, y los ministros del gobierno de Paco Flores, el de Hacienda, el presidente del Banco Central, los diputados de Arena, los diputados del PCN, del PDC de aquella época, que fueron los que probaron la dolarización, porque por ella no votó el FMLN ni votó Cambio Democrático, que tenía otro nombre en aquella época. Creo que se llamaba Centro Democrático Unido o Convergencia Democrática. Bien, entonces ese fue el mecanismo que se utilizó. Ahora, ¿por qué se hizo esto? Bueno, estoy aclarando esto porque para volver al colón, si se quiere volver al colón o a otra moneda, hay que hacer lo contrario. Hay que obligar a los bancos a pasar los dólares del Banco Central y darle facultad al Banco Central para emitir monedas, para que éste le pase los colones. El proceso al revés sería. Ok, entonces, ¿por qué se hizo esto? Esto se hizo porque había un problema, había un pleito, y yo quisiera explicar, que es un poco técnico, pero vamos a hacer un esfuerzo por explicarlo de la manera más sencilla posible. Hay empresarios en cualquier país del mundo, pero quedémonos en El Salvador. Ubiquémonos cuando teníamos las dos monedas, dólares y colones. El dólar, el colón era la moneda de circulación, que servía para pagarle el salario a la gente, para que la gente comprara. La moneda de circulación nacional. El dólar no era una moneda de circulación nacional. Había un pequeño mercado negro ahí que hacía negocio. El dólar es una moneda que tenía que ser manejado por el Banco Central y por algunos bancos de cambio privados, que se aprobó. Es decir, yo no podía irme a un restaurante y pagar el dólar, salvo que el restaurante quisiera. Así por un acuerdo, pero esa no era la moneda para comprar, era el colón, como se utiliza en cualquier país del mundo, una moneda nacional. Y el dólar era de uso privativo del Banco Central y podían hacer transacciones de venta los bancos de cambio privados, una parte, lo que venía de la remesa. Ok, entonces, ¿para qué era el dólar? Para las transacciones externas. El dólar, ¿para qué sirve el dólar? En un país como El Salvador o como Costa Rica o como México. Para comprar en el exterior, porque no podemos salir con colones a comprar a Alemania. El colón salvadoreño no va a ser aceptado por un alemán. Y un alemán no va a vender un carro y se lo vamos a pagar en colones. Hay que mandarle los dólares para que de allá vengan los carros, o en Japón los vehículos, o de cualquier país o un producto. El colón es una moneda de estricta circulación nacional, no sirve fuera. Entonces, para comprar fuera, y hay que comprar fuera, porque hay que traer petróleo, maquinaria, materia prima, infinidad de cosas se traen del exterior, alimentos. Se necesita entonces el dólar. Esa es la moneda que se utiliza a nivel mundial, por lo menos en nuestra región, porque hay regiones del mundo, ya en Asia, que están usando la moneda de China. Pero en los años que aquí se dolarizó, más del 90% de las transacciones mundiales se hacían en dólares. Y todavía el dólar es la moneda que se utiliza para el 60%, un poco más del 60% de las transacciones mundiales. Un empresario salvadoreño le manda dólares a un japonés y el japonés le manda vehículos. Es decir, Poma, dueño de Didea, importador de vehículos, puede mandar dólares a Japón y traer el vehículo, pero no puede mandar con olor y traer el vehículo. Entonces, el dólar sirve para las transacciones externas, para traer de fuera, para pagar la deuda externa. Si un empresario de este país quiere ir a invertir a otro país, podría llevarse dólares. Para eso sirve, para las transacciones con el exterior. Y entra al país cuando hay exportación de azúcar, café, producto de la maquila. Cuando se vende fuera, entran dólares. Cuando llegan remesas, si un salvadoreño que vive en Estados Unidos manda dólares, entran al país. Hoy y antes, cuando teníamos colón, sigue entrando. Cuando hay un préstamo, cuando le hacen un préstamo al gobierno de aquí o a un empresario, se lo hacen en dólar, entra el dólar aquí. Cuando viene un empresario y hace una inversión directa,
cuando un gobierno le dona al país el dinero. Si Japón nos da una donación de 10 millones de dólares para medicina, llega un dinero. Así entra el dólar. ¿Y cómo sale? Cuando se compra en el exterior, cuando se importa, es decir, se compra, se trae algo del exterior, cuando se paga la deuda, cuando los empresarios extranjeros que hay aquí se lo llevan, ganan dinero y se lo llevan, porque tienen derecho a llevarse una parte de la ganancia. O cuando un empresario de aquí quiere ir a invertir a otro sitio. Ok, esos son los mecanismos. Pero aquí tenemos que fijarnos en dos grupos empresariales fundamentales. Y después un tercero que voy a meter. El que exporta y el que importa. Los empresarios que venden fuera, los exportadores, venden su producto y reciben dólares por sus exportaciones. Pero esos dólares no iban a los empresarios. Estoy hablando de cuando teníamos las dos monedas. Esos dólares iban al Banco Central. Es decir, que si un cafetalero vendía café en Estados Unidos por 10 millones de dólares, esos 10 millones de dólares el cafetalero salvadoreño no lo miraba, no le caían en las manos. Esos 10 millones de dólares iban al Banco Central. Lo mandaba de allá el empresario que le iba a comprar el café al salvadoreño. Entonces el salvadoreño importa café por 10 millones, un gran empresario, digamos, regalado, y esos dólares van al Banco Central y el Banco Central le pasa al exportador colones. Le da el equivalente en colones. Si vendió por 10 millones y un dólar vale 8 colones, entonces le da 80 millones de colones. El Banco Central recibe 10 millones de dólares y le pasa 80 millones de colones regalados. ¿Qué hace regalado con el dinero? Paga los salarios de los que trabajan en su empresa, paga los impuestos al gobierno, paga un crédito y se saca su ganancia. Ok, entonces el exportador genera dólares, pero no los recibe. Van al Banco Central y él recibe colones. Ese es el mecanismo de funcionamiento. Bien, luego un empresario que hace lo contrario del que estoy diciendo, porque el que yo estaba mencionando es el que vende fuera. Ahora voy a poner uno que hace lo contrario. Voy a poner a Simán. Simán importa ropa para su almacén. Entonces, él no puede mandar colones a Estados Unidos para traer ropa. ¿Quién le vende los dólares? El Banco Central. ¿De dónde sacó el dólar el Banco Central? De las exportaciones que hizo regalado. Regaló del Puerto Café, llegaron al Banco Central los dólares, le pasó colones. Ahora Simán quiere esos dólares. Simán le da colones al Banco Central y el Banco Central le vende los dólares. Los dólares se van para Estados Unidos y de allá llega la ropa. Ese es el mecanismo de funcionamiento. Un empresario vende y genera dólares, pero recibe colones del Banco Central. Y el otro empresario no vende fuera, sino que compra fuera. Por lo tanto, necesita comprar los dólares al Banco Central. El Banco Central recibe dólares cuando se exporta y lo vende cuando se importa. Y cada empresario gana. El Banco Central es el intermediario. Ok, ese era el mecanismo. Entonces aquí se generó un problema en la década del 90. En el año 92, cuando gobernaba Cristiani y terminó la guerra, comenzó una presión de un grupo de empresarios que se dedican a exportar. Los exportadores, los que venden fuera, le estaban diciendo al gobierno que por cada dólar de sus exportaciones no le dieran 8 colones. Lo que yo acabo de explicar, vendo por 10 millones de colones, por 10 millones de dólares de café regalado, llegan aquí los 10 millones, van al Banco Central y él le da colones. Los exportadores querían que le dieran más colones por cada dólar, digamos que le dieran un 10, estaban planteando 12. Ellos querían que si vendían café por 10 millones y van al Banco Central, el Banco Central no le diera 80 millones de colones, que es 8 por 1, sino que le diera 100, 10 por 1. Más colones por cada dólar. Eso los enriquece. Venden la misma cantidad de café al mismo precio, por los mismos millones de dólares, 10 millones. Esos 10 millones van al Banco Central, pero ya el Banco Central no quiere que le pase 80, sino que le pase 100. Es decir, que se lo pague no a 8, sino a 10. Se ganan 20 millones más de colones. Ellos querían eso y estaban diciendo que lo querían hacer porque los costos le estaban subiendo en el país por la inflación.
y cada vez los costos estaban más altos, y ellos, como no pueden subir los precios en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún sitio, y le estaban diciendo al gobierno, miren, los costos suben, y yo sigo vendiendo el mismo precio en Estados Unidos, y si le subo el precio a mi producto, no compite, van a comprar productos costarricenses, hondureños, denme más colones. Ellos querían la devaluación del colón, a eso se llama devaluación. Es decir, ellos querían que el dólar se pusiera caro. Claro, el que vende en Estados Unidos, vende fuera y recibe dólar, lo que quiere es que le den muchos colones por esos dólares. Si le daban 8, quiere que le den 10. Si le pasan a dar 10, entonces el colón se devalúa. Porque si el dólar se encarece, el colón se devalúa. ¿Qué quiere decir que se devalúa? Que si un dólar valía 8 colones, un dólar pasa a valer 10 colones. Al exportador le viene bien, porque él no compra dólares, él genera dólares. Entonces le dan más colones. Eso quería el exportador. Un grupo de exportadores, apoyado por FUSADES. FUSADES hasta el año 99 sacó un planteamiento cuando Paco Flores comenzó su gobierno, diciendo devaluemos, démosle más colonia a los exportadores, para que vendan más en el exterior, para que vendan más, porque hay que desarrollar el país vendiendo fuera. El mercado internacional es infinito. Pero si no le damos más colones por los dólares que ellos generan, no van a desarrollar las exportaciones. Démosle más estímulos, que ganen más dinero, que ganen más colones por los dólares que venden. Pongamos ese dólar más caro, démosle más colones. Ese era el reclamo de FUSADE y de COESPOR, la Asociación de Exportadores. Ahí hay exportadores grandes, importantes, y otros no son tan grandes. Pero ¿qué resulta? Que hay otro grupo de empresarios que son más poderosos que los exportadores, que también exportan, pero que su gran negocio no es ese. Su gran negocio es importar. Son los importadores. ¿Quiénes son esos? Los que traen productos de fuera. Es decir, estos no generan dólares. Estos devoran dólares, compran dólares. Le compran dólares al Banco Central y le dan colones. Y tiran los dólares para afuera y traen el producto. Mientras el exportador genera el dólar, el importador lo compra y lo vuelve a tirar para afuera, para traer un producto. ¿Quiénes son estos importadores? Poma, importador de vehículos. Lidea, Murray Mesa, importador de vehículos, están motos y lleno de almacenes y plazas comerciales. Simán, la Curacao, almacenes Simán, importador. Cristiane, 44 empresas, más de 30 son importadoras y comerciales. Fertica, Cristiani Burka, Omnisport, Unifersa, etc. Otro importador grande es el mismo Regalado, Murray Mesa, etc. Este grupo le decía al gobierno, no devalúe, sígale dando a los exportadores por cada dólar 8 colones. Y a mí me vende ese dólar en 8 colones. Si usted devalúa, yo le tengo que dar 10 colones para comprarle el dólar. Ustedes le dan más dinero a los exportadores y me venden el dólar más caro a mí. Entonces le dice a Paco Flores y a los gobiernos anteriores, sobre todo a Calderón, Soria y a Flores, no vayan a hacer eso. No devalúen el colón. No lo pongan a 10. Porque entonces nosotros tenemos que darle 10 colones al Banco Central para que nos venda ese dólar. Y tenemos que traer más caro los productos de fuera. Y venderlo más caro en el país y nos caen las ventas. No nos conviene. Al exportador le conviene la devaluación y al importador le afecta la devaluación. El importador lo que quiere es que el dólar no se encarezca y el exportador quiere que el dólar se ponga caro, que le den más color. Ahí hay una contradicción que tiene que ser resuelta. Toda la literatura económica de la década del 90, que la conocemos, fue un debate alrededor de ese tema. En el gobierno de Cristiani comenzó, siguió en el de Calderón y en el de Paz. Un grupo pidiendo más colones por sus dólares y otro que no le vendan el dólar más caro, que lo dejaran igual. Pero hay otro grupo que tampoco quería que se devaluara la moneda. Son los banqueros. Los banqueros querían que el dólar siguiera a 8 colones. Siempre 8 colones. ¿Por qué? Porque los banqueros tienen deuda con bancos del exterior. Los bancos se prestan. Los bancos mundiales de todos los países del mundo se prestan dinero. Los banqueros de este país le pidieron prestado a los banqueros de Estados Unidos.
en dólares. Esos dólares entraron al país, fueron al Banco Central y el Banco Central le dio colonia a los banqueros. Y si el préstamo era 7% de interés, ellos lo prestaban aquí a 20 y a 21. Yo tenía un crédito a 21 del Banco de Comercio, que saqué por allá por el año 97. Carísimo prestaban. Pero los banqueros estaban prestando dinero que traían de fuera. Lo voy a repetir. Un banco de Estados Unidos le presta 100 millones a un banco salvadoreño. Los 100 millones van al Banco Central de aquí. El Banco Central le pasa a Colonia, al 8 por 1. El banco comienza a hacer negocio y comienza a pagar el crédito. Pero el crédito tiene que pagarlo en dólares. Tiene que comprarle al Banco Central dólares de su ganancia para pagar ese crédito, porque no puede mandar colonia a Estados Unidos. Entonces ese banquero no quiere que el dólar se ponga caro. Es como que yo le deba 100 dólares a un guatemalteco y un amigo mío va para Guatemala y yo compro los 100 dólares con 80 colones. Perfecto. Y pago mi deuda. Un amigo va para Guatemala y le mando al guatemalteco los 100 dólares que le debo. Lo compré con 80 colones. Perdón, con 800 colones estaba el 8 por 1. 800 colones, compré 100 dólares y lo pagué. Pero si lo ponen a 10, ya no son 800 colones para comprar 100 dólares. Son 1000 colones para comprar 100 dólares. Es decir, que la devaluación arruina al que tiene deuda externa. El que tiene deuda en el exterior, que tiene que pagarla en dólar, se arruina si el dólar se pone caro, porque tiene que conseguir más colones para comprar los dólares y pagar esa deuda. ¿Quiénes tenían deuda externa? Los banqueros. Entonces hay dos sectores que no quieren que el dólar se ponga caro: los importadores y los banqueros. Los importadores porque se le encarece traer de fuera, y los banqueros porque se le encarece su deuda externa. Siguen debiendo lo mismo en dólares, pero se le encarece en moneda nacional. Esos dos sectores dicen: aquí no se devalúa la moneda. Un dólar va a seguir siendo 8 colones, 8 colones, 8 colones. Y Cristiani le hizo caso y lo mantuvo en 8 colones. Llegó Calderón y lo mantuvo en 8 colones, 8.10. Y llegó Papo y lo mantuvo en 8. 8.10, más o menos estaba. ¿Por qué lo mantuvieron? Porque resulta que los importadores y los banqueros son los mismos. Cristiani era dueño del Banco Bucatlán, el segundo. Los regalados eran dueños del Banco Agrícola Comercial, Baldochi, dueño regalado, el primero. Simán, importador, dueño del Banco Salvadoreño, que ahora se llama Da Vivienda. Poma, importador, dueño del Banco del Comercio, que hoy se llama Scotia. Murray Mesa, importador, dueño de Credomar. Es decir, banqueros e importadores era lo mismo. Y son más poderosos los banqueros y los importadores, aunque también ellos tienen empresas que exportan, pero eso no es un gran negocio. Son mucho más poderosos que los exportadores que quieren la devaluación. Entonces, mientras uno pedía la devaluación, otros decían el dólar se mantiene igual. ¿Cuál fue la solución ante esa controversia? La solución fue matar el colón. Al matar el colón, ya no puede haber devaluación porque ya no hay colón. Un dólar es igual a un dólar. De manera que los empresarios importadores y los empresarios banqueros que tienen deuda externa están tranquilos, porque ya no hay devaluación del colón. No existe el colón. El banquero no tiene que conseguir más colones para pagar deuda. No tiene riesgo de devaluación. ¿Quién perdió? Los exportadores. Porque los exportadores, la inflación les sube los costos y ellos no pueden vender más caro. Y como ya no hay colón, no puede haber devaluación, que es un estímulo para ellos. Es decir, que la dolarización se hizo para hacer un ajuste de cuentas. El grupo oligárquico vinculado al comercio importador y a la banca impuso la dolarización para impedir una devaluación de la moneda y convertir al país en importador y banquero. Esa fue la decisión política: eliminar el colón para garantizar el negocio rentable, los grupos poderosos. Y los exportadores, ahí ven ustedes cómo hacen para seguir vendiendo fuera. Traten de bajar costos, no suban salarios. El gobierno le va a ayudar, le va a devolver el IVA. Se lo devuelve el IVA que ellos gastan. Este año son 90, el año que viene son 90 millones. Por cierto, el gobierno no lo ha puesto en el presupuesto más que 3. El gobierno le dio una ayuda a los exportadores, pero le eliminó todo riesgo de devaluación. Esa es la razón esencial.
Es un ajuste de cuentas alrededor de los grupos económicos. Ganó el más poderoso, el grupo oligárquico, importador, banquero, que también tienen negocios de exportación, pero no son los negocios principales para ellos. ¿Quiénes perdieron? Los empresarios que solo son exportadores. Ahí hay grandes y hay medianos. En otra palabra, El Salvador es un país importador y banquero. Esa es la decisión que se tomó. ¿Por qué la tomaron en el 2001? Porque no la podían tomar en el 92, ni en el 94, ni en el 95, porque el Banco Central no tenía suficiente cantidad de dólares como para lanzarlo a la calle y quitar los colones de en medio, porque había que sacar $1 por cada 8.75 colones. Cuando ya el Banco Central tenía suficientes dólares en sus bóvedas, en el año 2000, tenía más de 2.000 millones de reservas, y en el año 92 tenía como 500. Cuando ya tenía suficientes dólares, lo lanzó a la calle y sacó todos los colones de circulación. Y en este país no hay dos monedas, sino una. Por lo tanto, no puede haber devaluación. Ya no puede haber estímulo cambiario para los exportadores. Y como el dólar no se pone caro, porque no hay colones, entonces los importadores fueron los que más se desarrollaron. Aquí se triplicaron las importaciones desde la dolarización y la ganancia de los banqueros es exorbitante. Bien, esa fue la razón. Es un pleito entre grupos económicos. La segunda es, Bueno, sí, estábamos hablando de una causa, ya está bien explicada. La otra era para detener el avance de la izquierda. Sí, la otra es que ellos veían venir el avance del FMLN. El FMLN tuvo un gran avance en el 97, cuando ganó la alcaldía de San Salvador, de Santa Ana. El Frente pasó de 21 diputados que tenía a 27, y Arena cayó a 28 en el año 97. Para el año 99 ganaron con Paco, pero ya sabían que Arena venía en un deterioro. En el 2000 el Frente vuelve y se recupera. En el 2003, por primera vez, el FMLN en el 2003 sacó más votos que Arena a nivel nacional. Fueron elecciones legislativas y municipales. Más votos. Y en el 2004 estremeció al país con la candidatura de Handel, que duplicó la votación. Estaban asustados. Finalmente ganó en el 2009. Ellos tienen visión de largo plazo, de mediano plazo. Y dijeron, aquí puede llegar un momento donde el deterioro de Arena le abra paso a un gobierno de frente. Si ese gobierno intenta hacer un cambio profundo, muy, muy profundo, sacamos los dólares del país. Antes no podían sacar los colones. Si llegaba un gobierno del frente y teníamos las dos monedas, el Banco Central iba a tener los dólares. ¿Quién nombra al presidente del Banco Central? El presidente del FMLN. Es una institución pública. ¿Quién tiene los dólares? El gobierno, el Estado. ¿Van a sacar los colones para estabilizar el país? ¿Y la economía? No, porque los colones no valen fuera. ¿Cómo se iban a llevar los colones? ¿Para dónde? ¿A hacer qué? ¿A comprar qué fuera? Entonces, la dolarización fue como una amenaza, en el sentido, si ustedes ganan, tenemos esta herramienta para desestabilizar. No hicieron mano de ella. Podían hacer mano de esa herramienta, porque hoy el dólar, ¿quién lo controla? Ellos pueden sacar los dólares del país, porque el Banco Central ya no es el que vende dólares, como antes, que recibía dólares de exportación y lo vendía a los importadores. Y un gobierno puede decidir prohibir las importaciones de vehículos, prohibir las importaciones de lujo. Hoy no se puede impedir que ellos compren en el exterior, porque el dólar lo manejan ellos. El Banco Central ya perdió la emisión monetaria. Aquí está privatizada la emisión monetaria. Entonces, no lo hicieron. Hubo una amenaza, hubo una pequeña amenaza en el gobierno de Funes, pero no lo hicieron. Aceptaron que el Frente hiciera los cambios que hizo, que fueron buenos, programas sociales, relaciones con Cuba, relaciones con China, todo eso y dijeron, no nos metamos en ese lío, que Arena puede volver. Vamos a tratar de derrotar al Frente por la vía electoral, hasta que le apareció el lío de Bukele. Apareció este otro problema. Entonces, vamos a desgastar al Frente y recuperamos el gobierno en el 2014. Lo perdieron de nuevo y pensaron recuperarlo en el 19. Hoy tienen a Bukele, que es un presidente de los
grupos empresariales. Para ellos no es un problema. El problema que tienen con Bukele es que se les quiere hacer tan millonario como un cristiano. No lo van a dejar entrar ahí, robando y haciendo otra cosa. Pero un político de derecha. Esa era la otra razón. Para eso se hizo. Pero lo que se le dijo al pueblo no fue lo que yo estoy diciendo. Porque no van a dolarizar y a decir, pueblo salvadoreño, vamos a dolarizar la economía por dos razones. Por si llega el FMLN, desestabilizarlo, sacar los dólares. Y porque aquí hay un pleito entre Cristianica, Poma, Murray Mesa, el otro, estos millonarios que quieren una cosa y aquellos quieren otra, y yo voy a hacer lo que quieren esto. No, eso no se le dice al pueblo. Al pueblo se le dijeron otras cosas. ¿Qué se le dijo al pueblo? Uno, que la dolarización iba a beneficiar al país porque iban a venir muchos empresarios del exterior a invertir en El Salvador. Terrible declaración, sabiendo que era mentira. Le dijeron que como la ganancia iban a ser en dólares, aquí iban a venir empresarios a invertir. ¿Y qué van a venir empresarios a invertir aquí? En un país donde el medio circulante, el dinero que circula no crece. Y con la dolarización crece menos porque ya el Banco Central no puede emitir moneda. En Costa Rica, cada 6 años tienen el doble del dinero en la calle, el medio circulante. Y Nicaragua necesita 8 o 9 años para duplicarlo. Porque el Banco Central emite moneda nacional. Aquí no podemos emitir. Aquí no crece el circulante. Para que haya más moneda en la calle, tiene que entrar más dólares que lo que salen, porque el Banco Central ya no emite colones. Entonces, aquí necesitamos 18 años para duplicar el dinero circulante. Y en un país donde el circulante crece poco, ¿qué empresario extranjero va a llegar a invertir? El empresario extranjero invierte donde ve posibilidades de venta. Entonces, Nicaragua está recibiendo $1.000 millones de inversión extranjera y El Salvador 300. Antes de la pandemia. Honduras más de 1.000. Costa Rica más de 3.000. Guatemala casi 2.000. Y El Salvador 200 y 300. En los gobiernos de arena. Le puedo dar algunos datos. Yo tengo un gráfico aquí en mi pantalla de la inversión extranjera, cómo se comportó. En el año 98, aquí entraron los dólares. Cuando vinieron Antel, la distribución de energía y las pensiones, vinieron a comprar la empresa. 1.003 millones entraron. La dolarización comenzó en el 2001. Entraron 250. 2002, 220. 2003, 160. 2004, 350. 2005, 410. 2006, 260. Un desastre. Nunca se logró el nivel del año 98. Y luego en el 2007 y 2008 la inversión creció porque vendieron los bancos, las AFP y la empresa de seguro. No porque vinieron a invertir en empresas nuevas. Un desastre de inversión extranjera. En el 2009, la extranjera fue de 170.000. Y en el 98 había sido de 1.000. Y todos los años de la dolarización fue una miseria. Y llegaron los gobiernos del frente y siguió baja. Mejoró, por cierto. Mejoró. En los gobiernos del frente hubo un promedio de más de 500 millones, pero nunca se logró el nivel del año 98. O sea, la inversión extranjera de hoy no llega a la del 98. Han pasado 22 años. No vino la inversión. Al contrario, como la dolarización permite sacar dólares, porque ahora un empresario no tiene que ir a comprar dólares al Banco Central para con esos dólares irse a Honduras a montar un negocio. Antes tenía que ir con colones, comprar los dólares y montar el negocio. Ahora no, porque ahora la ganancia la tienen en dólares. Basta con que Murray Mesa diga, voy a montar un negocio en Costa Rica y va y lo monta. No tiene que comprar dólares en el Banco Central, lo tiene de la ganancia de su negocio. La fuga de dólares se aceleró en estos años. ¿Sabe cuántos dólares salieron del país? Empresarios salvadoreños que sacaron dólares para invertir fuera entre el año 2001 y 2010. 9.500 millones, 8.700 millones. 8.700, o sea, 870 por año. Mientras los empresarios del exterior entran aquí, invierten 300 millones, 200, que es una miseria. En un país que con un PIB 3 veces el de Nicaragua, recibe 200 millones y Nicaragua recibe 1.000. Y Honduras más de 1.000. Mientras los del exterior llegan aquí a invertir, poquito inversión. Y los que llegan a comprar negocios, ni siquiera a montar empresas nuevas. Los de aquí sacan el dólar por el triple de lo que entra. Vayan a San Pedro Sula, la ciudad más violenta de América Latina. Ahí está lleno de negocios de Poma. Lo montó después de la dolarización. La dolarización le permitió fugar dólares.
pero no para desestabilizar al gobierno de Arena, sino para montar negocio en el exterior. Saben sacarlo sin generar escasez. Entonces, lo que creció fue la fuga de dólares, no la entrada de dólares. Segundo, dijeron que iba a crecer el Producto Interno Bruto, la producción nacional. Como iba a venir mucha inversión extranjera, el PIB iba a crecer. Bien. Entre el año 96 y el 2000, la producción nacional creció 3%. Entre el 96 y 2000, 3% promedio. Esos fueron los últimos 5 años antes de la dolarización. 3%, que no se le olvide la cifra. Del 2001 a 2005, ya en dolarización, la economía creció 2.1. Es decir, Paco Flores dolariza en el 2001 y entre el 2001 y el 2005 el PIB crece 2.1 y antes de la dolarización 3. Entre el 2006 y el 10 la economía crece 1.7, peor. Entre el 6 y el 10, otros 5 años, 1.7. Llegó el FMLN y entre el 11 y el 15 creció 2.7, mejoró, pero no llegó a 3. Y entre el 16 y el 18, 2.5. Nunca llegó a 3. Y en el 19, 2.2. Y este año, bueno, este año ya hay una crisis, menos 9. Nunca se ha logrado ese crecimiento promedio de 3% en los 5 años antes de la dolarización. O sea, el PIB crece menos, la inversión extranjera es menor y la inversión privada es menor. Todo lo contrario de lo que dijo Flores ocurrió. Es decir, ocurrió exactamente lo contrario. Exactamente, no todo. Es como de laboratorio. Como que yo diga que le voy a regalar $5 a alguien y lo que haga es que se lo robe, se lo quite. El PIB creció más alto. Dijeron que la inflación iba a ser bajita, que aquí no iba a haber una alza de precios, porque como íbamos a tener solo dólares circulando y ya no iba a haber devaluación. Bueno, la inflación entre el 96 y el 2000 fue 3.3. Entre el 2001 y el 2005, 3.3. La misma. Entre el 2006 y el 2010, 3.4. Hasta un poquito más alto. Es decir, los primeros 10 años de la dolarización, la inflación se mantuvo igual. Del 2011 al 15, con el frente cayó a 2. Ahí bajó. Pero no es por la dolarización. Ya la dolarización tenía 11 años. Y del 2016 al 18, 0.6. O sea, los gobiernos del frente bajaron la inflación. Pero no porque el país está dolarizado. Porque la inflación arranca en el 1. Y la inflación del 1 al 10 fue la misma que del 96 al 2000. ¿Por qué bajó en los gobiernos del frente? Bueno, porque aquí los gobiernos del frente aplicaron medidas de apoyo a los pequeños productores. Eso fue importante. Elevaron la producción de maíz, frijol, arroz incluso, lácteos, y se estabilizó los precios de la canasta básica. Una estabilización tremenda de precios. Y ayudaron mucho con los programas sociales a que las cosas no se encarecieran. Pero no fue por la dolarización. ¿Qué otra promesa se hizo? ¿Crecimiento del PIB? No. ¿Baja inflación? No. ¿El país tiene inflación baja? Sí, tiene inflación baja porque 3.4 antes de la dolarización no es alta. Pero con la dolarización no mejoró. ¿El crecimiento de la inversión extranjera? No. Fuga de capitales, fue lo contrario. ¿Qué otra cosa dijeron? Que se iba a generar empleo. ¿Cuál era la tasa de desempleo que teníamos en el país antes de la dolarización? Yo tengo aquí la tasa de desempleo. Antes de la dolarización era 7% en el año 2000. 7%. Estoy hablando de la gente, del desempleo completo. No estoy hablando del subempleo. Ya se sabe que más de la mitad de la gente tiene subempleo, empleo temporal. Pero del desempleo abierto, 7% de la población económicamente activa en el año 2000. Y en el 2005, ¿cómo estaba? 7.2. Y en el 2009, 7.3. ¿Qué pasó? 9 años de dolarización y el desempleo pasa de 7 a 7.2 y luego a 7.3. 10 años y el desempleo está creciendo. En el 2015, ya con el FMLN, cae a 7, vuelve a 7, como en el 2000. Y en el 2019 cerró en 7. Es decir, seguimos con el desempleo del 2000. Pero en los primeros 9 años de dolarización, 10 años, subió el desempleo. Todo resultó mentira. Y cuando nosotros decimos que el desempleo es 7, igual
igual que en el año 2000, es 7 en tasa, pero no en cantidad de gente. Porque es un 7 de una PEA de 3 millones. Y antes era un 7 de una PEA de 2.200.000. Hay más gente desempleada. Y este año perdieron el empleo ya 66.000. Solo en el sector formal de la economía. Ya lo han perdido casi 200.000, incluyendo la micro y pequeña empresa. Entonces, Paco Flores dijo que iba a haber inversión extranjera, no vino. Dijo que iba a crecer el PIB, no creció, creció menos. Dijo que iba a haber más empleo, aumentó el desempleo. Dijo que iba a haber menos inflación y se mantuvo, hasta creció un poquito en el gobierno de Arena. Dijo que iba a venir, que íbamos a tener 2 monedas y solo hay una. Todas las promesas son mentiras. Ni hay 2 monedas, ni hay más crecimiento económico, ni hay más inversión extranjera, ni hay más empleo, ni hay menos inflación. César, todo es falso. Con relación a la disciplina fiscal. La disciplina fiscal se tenía antes de la dolarización. Aquí teníamos un déficit más chiquito que el que entregó Arena. Arena entregó un déficit fiscal equivalente al 6% del PIB en el 2009. Y antes de la dolarización andaba por debajo de 2. Cuando Paco Flores le entregó a Funes en el 2009, menos 6% del PIB. Por cierto, este año va a llegar a menos 13. Y Fusay está diciendo que a menos 17, pero este es un año normal. El FMLN lo bajó más o menos a 3 del PIB. Lo bajó a la mitad de Arena, pero 3 es más alto que en el año 2000. Porque además la disciplina fiscal es contraria a la dolarización. ¿Qué quiere decir disciplina fiscal? Es como una persona, una familia, que gaste lo que recibe de ingreso. ¿Usted quiere disciplina? Si usted tiene un salario de 1.000, gaste 1.000. Si eso es su ingreso, no gaste más, porque entonces es deuda. Eso es disciplina. Los gobiernos no pueden tener disciplina fiscal, porque si los gobiernos de El Salvador recaudan, o mejor dicho, gastan lo que recaudan y no piden deuda, no se endeudan, entonces la dolarización truena, porque la deuda es un mecanismo para meterle dólares al país. Los gobiernos de Arena necesitaban el déficit fiscal, porque el déficit fiscal se cubre con préstamos, y parte de esos préstamos vienen de fuera. Es decir, que la dolarización exige deuda, porque los dólares que vienen de las exportaciones y de las remesas son insuficientes. Por exportación entran 6.000 y pico, por remesa casi 6.000, y por inversión extranjera poquito, porque no hay. Las principales fuentes son exportación y remesa, y solo las importaciones son el doble de las exportaciones. Las importaciones superan todas las exportaciones y las remesas juntas, y a eso hay que sumar el pago de la deuda. La salida de dólares supera la entrada. ¿Cómo se resuelve? Endeudando el país. Entonces Paco Flores, yo por ahí tenía un cuadro de la deuda que no lo tengo en pantalla ahorita. Paco Flores duplicó la deuda en 5 años y la siguió subiendo Saca, la subió siguiendo el otro. El FMLN no la subió mucho, la subió por el tema de las pensiones, y ahora este gobierno la ha disparado enormemente. Si esa deuda no crece, ¿cómo se sostiene la dolarización? Para que un país mantenga la dolarización tiene que tener dólares. ¿Cómo entran a Puerto Rico los dólares? Que está dolarizado. Puerto Rico tiene exportaciones por 40.000 millones de dólares, El Salvador por 6.500. Son empresas de Estados Unidos que están ahí produciendo para exportación terrible, están desde siglos. Y Panamá es un centro financiero, y el canal. Y El Salvador no genera dólares, devora dólares. Las importaciones son el doble de las exportaciones. ¿Qué es lo que nos ayuda? La remesa y la deuda, porque la inversión extranjera no llega. 200 millones no son nada. Las remesas son más de 5.000 millones el año pasado. Este año van a dar por las 5.700. Y las exportaciones superan los 5.000. Y la inversión extranjera no es nada. Pero hay países donde la inversión extranjera es grande, como Costa Rica. ¿Cómo mantiene un país un dólar? Para que haya una moneda que se llama dólar y no haya otra, el país tiene que meter esos dólares, tiene que generarlos, porque el Banco Central no puede imprimir dólares, no es moneda nuestra. Entonces tienen que entrar. Si no entran y hay escasez, truena la dolarización. Y para que entren ya sabemos la fuente.
exportación y remesa, insuficiente. Solo las importaciones ya consumen las dos variables. La otra es inversión extranjera chiquita. Y el pago de la deuda son más de 1.000 millones. Es 5 veces la inversión extranjera. Entonces, ¿qué mecanismo se busca? El endeudamiento. Y para que haya endeudamiento tiene que haber indisciplina fiscal. Es al revés. Obliga a la indisciplina. La deuda es un mecanismo para mantener una economía dolarizada. Mientras se van erosionando hasta que llegue el momento en que esa deuda será impagable. Y cuando sea impagable, ¿cómo se va a mantener la dolarización? Porque va a llegar un momento que le van a decir al país, ya yo no le presto. Porque ya la deuda va a superar el 100% de nuestra producción nacional. Ajá, ¿qué me decías? Entonces, para que los entren mayor cantidad de dólares, porque la circulación es poca, necesitamos deuda, indisciplina fiscal y expulsión de salvadoreños. Correcto, que esa es la otra variable. Muy correcto, esa que tú has incorporado. Se tiene que ir gente y mandar remesa. Entonces, ¿qué hizo Arena para resolver eso? Es como decía un señor, pasamos de exportar café a exportar gente. Bien, Arena se encargó de que la gente se fuera del país y mandara remesa. ¿Cómo se la ingenió? Bueno, mira, hice lo siguiente, lo hizo desde antes de la dolarización y lo aceleró. Cerraron el IRA, el Instituto Regulador de Abastecimiento, que le compraba a los campesinos, a las campesinas, los productos a buen precio. Le dio un golpe a los campesinos. El frijol y el maíz bajaron de precio. Liberalizaron los precios de los insumos, es decir, que no lo fije el Ministerio de Economía. ¿Quién vende los insumos? La urea, el sulfato de amonio, la fórmula. Cristiani, 3 empresas. Fertica, la semilla, los insumos, Unifersa los insumos, fertilizantes, etcétera, y la semilla Cristiani busca allá de la Monsanto. Entonces Cristiani le vende los insumos caros y ellos venden el producto barato porque le cerraron el IRA. ¿Y a quién le venden barato? A los coyotes. Y un coyote es Cristiani, dueño de la bolsa de productos agropecuarios Volprove. 3 golpes, o 2 golpes. Te vendo caro el insumo y te compro barato el producto. Pero te voy a dar otro golpe. Arena le dio otro golpe. La tasa de interés de los bancos, que cuando Duarte estaba en 12%, la subieron a 21%. El que quiera crédito aquí se murió. Y hay algunos campesinos que requieren crédito y no lo pagan o no pueden tener acceso. Otra medida que tomaron fue que casi cerraron el CENTA en los gobiernos de Arena. Muchísimas agencias de extensión, que es una instancia del Ministerio de Agricultura que le da asistencia técnica a los campesinos y a las campesinas. Desmantelaron un montón de unidades, de agencias de extensión. Le quitaron dinero al Ministerio de Agricultura. Privatizaron la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, se la concedieron a FEPADE para que investigara y formara a agricultores de los ricos, de los terratenientes, no a los campesinos. Le quitaron impuestos a los productos de afuera. No comenzó con los TLC, comenzó con Cristiani, que entre sin impuestos, tal producto, comenzó a bajar aranceles. Y luego vino Paco Flores. El año que comenzó la dolarización, 2001, comenzó la negociación al año siguiente de un TLC con Estados Unidos, que entró en vigencia después. ¿Y qué es el TLC? Quitarle impuestos a los productos que vienen de Estados Unidos. ¿Cuáles? Entre ellos los granos básicos, la verdura, la fruta, que entren sin arancel o con arancel bajo, otro golpe. ¿Y qué TLC firmaron? El TLC comenzó la dolarización en el 2001. Ese año entró en vigencia el TLC con Chile. En el 2002, con México. En el 2002 entró en vigencia el TLC con Chile. Luego entró el TLC con Estados Unidos. Luego con la Unión Europea, con Taiwán, con Panamá, con Colombia. 7 TLC. El país se llenó de importación. Porque junto con la dolarización, que favorece al importador, porque ya el dólar no se le encarece, el importador se siente mejor todavía porque ahora trae de fuera sin pagar arancel. Y los productos que trae de fuera los vende sin tener que pagar el impuesto al gobierno. Inunda el mercado. Todos esos golpes se lo dieron al campesinado. Y el campesinado se fue del país. ¿Para dónde? Estados Unidos, Canadá, Australia. No solo el campesinado, se fueron sectores medios. Y para que se fueran sectores medios, le metieron miedo con las pandillas. Porque el fenómeno de la pandilla fue inducido.
arrasa en el área rural de los barrios, pero yo conozco familias de sectores medios aquí que se fueron por un problema de seguridad en los años 90. Entonces, váyanse y manden dólares. Y cuando un salvadoreño que antes producía maíz en San Vicente se va para Los Ángeles y se mueve, ubiquémonos en el año 2001, 2002, al Banco Agrícola de allá, o el Banco Bucatlán que está allá, y pone $100 para acá a su compañera, el banco allá se queda con una comisión de 10, le llegan 90. Cristiani se queda con 10 y es el Bucatlán. Allá ya agarró 10 de los 100. Luego llegan 90 y la compañera del salvadoreño va y los retira. ¿Qué hace con los 90? Comprar comida. ¿A quién le compra? Bueno, si compra en un supermercado, le compra al supermercado de Cristiani, que en esa época tenía el Hiperpay, junto con los Pay. Si compra medicina, la farmacia de Cristiani. Si compra un balón de fútbol, Omnisport, para su hijo, con la remesa, de cumpleaños. Omnisport le venden el balón de fútbol, una empresa importadora de Cristiani. Bien, si quiere un pantalón, bueno, ahí Simán le vende un pantalón. Cualquier cosa que compre. Si pone el dinero en el banco salvadoreño, lo mismo. Simán se queda con la comisión, luego le llegan aquí el dinero y compran en los negocios de Simán, los almacenes, etc. Y si es una remesa, la Plaza Mundo. Y si es Calleja, o sea, las remesas van al banco de allá. El banco de allá se queda con el 10%. Aquí lo retira el familiar. En el familiar compra un negocio. Y el negocio es el mismo dueño del banco. El mismo dueño del banco. Si puso los $100 en el Banco Bucatlán, Cristiani agarró 10. Luego si compra aquí en la farmacia de Cristiani, ahí van los 90. Ya tiene 90 Cristiani, de los otros 90. Luego Cristiani lo deposita en el Banco Bucatlán, los 90. Y el Banco Bucatlán le presta esos $90 a una empresa de Cristiani que trae arroz de Estados Unidos o que trae insumos. Y las remesas se van para Estados Unidos y allá viene el producto. Es un circulito. Se beneficia el banquero de Estados Unidos, que es Cristiani, el banquero de aquí, que es Cristiani, el dueño de Super de aquí, que es Cristiani, y el importador de aquí, que es Cristiani. O si quiere, cámbiale el nombre: Simán, Murray Mesa, Poma, etc. César, nos dan un minuto, pero esto fue dentro del contexto del neoliberalismo. ¿Cuánto más va a durar con esta nueva situación internacional y cuando hay tres poderes? Ya para el próximo ocasión nos dan ya solamente 30 segundos, unas últimas palabras. Sí, es muy difícil ponerle fecha, pero esto va a tronar porque Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial, primero, y viene un problema para acá, y segundo, porque el endeudamiento está llegando al tope. Es decir, que la dolarización va a tronar. Puede ser a finales del gobierno de Bukele, o puede ser más adelante. Eso es lo que yo podría decir. Podríamos explicarlo en otro programa con más detalle, pero para cerrar, esa sería mi palabra. Y a nada, te agradezco de nuevo, Francisco. Yo sé que es un tema engorroso, hemos intentado hacerlo lo más, he repetido mucho, por razones pedagógicas, porque puede parecer un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. Solo es poner un poquito de atención a cómo funciona este movimiento de la economía. Muchísimas gracias, César. Te agradecemos y como siempre nos despedimos, porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha, la derrota no existe, la lucha continúa. Buenas noches, César. Hasta la próxima.